de las ordenanzas del Señor y esta noche esperamos terminar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 11. Y vamos a mirar ahí a partir del verso 17, vamos a leer hasta el 22 y luego vamos a comenzar del 27 al 33. Amén. Gracias damos al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga notorio, se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuándo, pues, os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Padre, vengo delante de tu presencia para suplicarte, oh Dios, que por medio de tu Espíritu Santo tú seas hablándonos y ministrándonos a nuestra vida. Puedas, Señor, sellar esta palabra en nuestro corazón y ayudarnos a crecer en tu gracia, a ir por más, Señor, a avanzar por más. Tú nos has dicho que este año quieres una mayor comunión, quieres, Señor, un mayor encuentro, quieres derramarte en la vida de cada uno de nosotros, quieres hacernos crecer espiritualmente. Y la cena del Señor es un medio, Señor, que nos puede mostrar cómo estamos avanzando. Dios, háblanos en esta noche. Da sabiduría a tu sierva, ordena las palabras, quita mi torpeza, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, de tal manera que podamos ser instruidos, enseñados, exhortados, alimentados, desafiados y transformados por la misma palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados. Hemos estado compartiendo ya 2 martes sobre la cena del Señor y lo he hecho intencionadamente y no he corrido, como dice mi esposo, que es mi costumbre, porque es una de las ordenanzas que tenemos que mantener la práctica, que tenemos que mantenerla en ejecución permanentemente, porque hemos visto que el bautismo lo ejecutamos una vez y ya nos hacemos seguidores y nos hacemos discípulos del Señor. Discípulos buenos, malos, mediocres, pero ya nos hacemos discípulos una vez que nos bautizamos y nos identificamos con Cristo en el bautismo y pasamos a ser parte del cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Pero dice el Señor
Y lo hemos visto cuando hemos visto la parte histórica de por qué surge la Pascua, cómo surge la Pascua, que hay un proceso de transición histórico ahí, porque hay el antiguo pacto. En el antiguo pacto, ¿qué tenía que celebrar el pueblo de Israel? La Pascua. ¿Por qué celebraban la Pascua? Porque habían sido, ¿qué cosa? Liberados de la esclavitud física. Pero este nuevo pacto, lo que vimos la semana pasada, era mayor. ¿Por qué era mayor? Porque así como la Pascua del pueblo de Israel, que les traía memoria que habían sido liberados de la esclavitud egipcia, ¿con cuál propósito fueron liberados de la esclavitud egipcia? ¿Qué le decía cada vez que iba Moisés ante Faraón? Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Era una llamada del pueblo de Dios a la vida cúltica, a reconocer que hay un Dios y que ellos no estaban simple y sencillamente existiendo por existir, que había un creador, que había un Señor y que en un momento determinado de la historia había decidido tomar a un pueblo, había cogido a un hombre llamado Abraham y le había dicho que iba a ser de él una nación santa y que iban a ser un pueblo especial, pero que este pueblo, para que sea especial, tenía que vivir bajo las normas y los preceptos que Dios había establecido cuando hizo a la humanidad y que el pecado había quitado de su corazón y solamente había puesto y había sembrado egoísmo. Entonces, en ese proceso Dios nos comienza a dar en el Antiguo Testamento mucho simbolismo de lo que quería hacer, y la Pascua venía a ser también un simbolismo. Eso lo aprendimos en Hebreos. ¿De qué venía a ser un simbolismo? ¿Qué se sacrificaba en la Pascua? Un cordero. ¿Y ese cordero por qué se sacrificó? ¿Por qué? Porque iba a pasar el ángel de la muerte. Y el hogar, la casa, que no estuviera marcado con la sangre del cordero, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. O sea, era la fiesta de la celebración de ser librados de la muerte. ¿Entienden ustedes lo que era la Pascua? Y Jesús le dice, yo estoy ansioso, y eso lo hemos explicado la semana pasada, por celebrar esta fiesta con ustedes, porque no solamente había la muerte física, sino había algo peor. Era la muerte eterna, la condenación eterna. Y él iba a ser el cordero, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el que nos iba a libertar más allá de la liberación física de nuestra naturaleza, de nuestro pecado, de la esclavitud. En el mundo nos iba a liberar del pecado que nos condenaba, que nos separaba, que nos alejaba de Dios. Él nos iba a reconciliar con Dios. Y entonces el Señor dijo, he deseado celebrar esta Pascua porque yo voy a ser ahora el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, que los va a liberar de su condición caída y pecaminosa. Hermanos, yo quiero que esto quede en la mente y en los corazones de cada uno de nosotros, porque cada vez que hacemos la cena del Señor tenemos que recordar de que hemos sido liberados y libertados. ¿Saben qué pasó? ¿Por qué he tomado esta tercera parte? Porque pasó que no en mucho tiempo había transcurrido de los hechos históricos de lo que Cristo había hecho, y encontramos a una iglesia llamada Corinto que estaba haciendo la cena del Señor. ¿Cómo? Mire aquí lo que dice la palabra del Señor. Indignamente, gracias hermana, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice, no estoy alegre, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, ¿para qué Dios los había liberado? ¿Para qué Dios había constituido su iglesia? Y ahora ya no se estaban reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. Estaban en lo mismo que el pueblo de Israel prácticamente. Lo sacó de la esclavitud de Egipto para que fueran una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Un becerro en el desierto, volvieron a los ídolos, volvieron a tener Egipto en el corazón, nunca lo sacaron.
¿Se dan cuenta? Y acá estamos en la iglesia de Corintio y Pablo le está diciendo, ustedes están comportándose de una manera que no están honrando lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes, sino que se están comportando de una manera que es para lo peor. O sea, congregarnos era para lo peor. Puede entonces, lo que nos está diciendo es que la iglesia puede llegar a congregarse y no necesariamente ser lo que Dios espera que sea, un culto de adoración, un culto de alabanza, un culto donde viene un pueblo redimido, comprado por la sangre del Cordero para ser liberado de la esclavitud del pecado, sino un pueblo que se reúne simplemente por reunirse, porque es un rito. Y era lo peor. ¿Saben por qué era lo peor? ¿Qué dice? Pues en primer lugar, miren, Pablo va a anotar ahí, el 11:18, cuando os reunís como iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es la novia de Cristo, ¿no es cierto? Eso nos gusta escuchar en Efesios. Somos la que Él compró con su sangre. Somos la que Él pagó su vida para que seamos su novia. Somos la esposa del Cordero. Y esta iglesia, cuando se reunía, había entre ellos, ¿qué cosa? Divisiones. Y Dios, que había dicho que su iglesia iba a ser una, un solo cuerpo, un solo Dios, un solo Señor. Y que no menospreciáramos ni el dedo meñique. Si hay una parte en tu cuerpo, no puedes decir esta no sirve, esto sí sirve. Porque todos en el cuerpo del Señor eran importantes y tenían, ¿qué cosa? Una función. Pero dice, oigo que entre vosotros hay divisiones. Y eran sectarios, hermanos, eran sectarios. Porque aquí en Corintios es donde dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Me gusta la versión, y estaba en la mañana revisando un tema del doctor Piper. Voy a citarlo más adelante en una porción que me aclaró mejor. Pero miren, en la versión que lee dice, en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, dice, ¿no? Pero en la versión que él maneja dice, haya bandos, habían grupos. Se formaban grupos, ¿no? Seguramente los de Cefas, los de Apolos, los que tenían plata, los que tenían menos plata. ¿Por qué? Porque acá dice claramente, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para saber quiénes entre vosotros son verdaderamente aprobados por Dios. Se tiene que ver esto en el cuerpo de Cristo para saber quiénes verdaderamente son hijos de Dios. Pero las cosas que se veían es necesario que nosotros las notemos, hermanos, porque dice que nosotros tenemos que examinarnos. ¿Cuál es la lección de esto que está dejando en Corintios? ¿Cuál es la lección que nos está dejando? Que tenemos que tener mucho cuidado, que aunque practiquemos las cosas de Dios muchas veces, nuestra vida puede estar en tal carnalidad, porque ella le dijo, ¿no? En el capítulo 3, cómo estaban ellos andando en la carne, de espirituales no tenían nada. Y le dice, oigo que entre vosotros hay divisiones. Dice, y esto se tiene que mostrar para saber quiénes verdaderamente son aprobados y quiénes están desaprobados, quiénes verdaderamente tienen la conducta, la actitud correcta y quiénes no la tienen. Dice, porque cuando, dice, por tanto, cuando os reunís, miren lo que hacían cuando se reunían. Esto ya no es comer la cena del Señor. ¿Qué pasaba? Estaba escuchándolo al doctor MacArthur y él decía que era la costumbre en las iglesias, como venían muchos de muchos lugares lejanos a hacer un ágape, una coinonía, ¿no? O sea, traer y compartir. Y eso se hacía bien. Por eso se acuerdan que muchos vendían, había muchos necesitados, muchos que tenían. Entonces, cuando se reunían, ¿verdad? Y estudiaban, cantaban los himnos, compartían las enseñanzas del Señor, luego lo que habían traído lo compartían entre todos. Pero no se sabe cuánto tiempo pasó, pueden decir 50, 80 años, pero ya ahora cuando se está, pero porque Pablo está aquí, pero ya cuando se estaban reuniendo, ya cada uno llevaba su comida y se comía su comida. Ya no compartía ya. Ya el que no tenía igual se quedaba de hambre.
Eso es lo que dice acá. Ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena. O sea, cada uno tomaba lo que había traído y se lo comía. Y uno pasa hambre, o sea, el que no había traído nada, no comía nada. Y el que había llevado vino, pero no comida, se emborrachaba con su vino. Y acá dice, ¿no? Dice, y otro se embriaga. ¿Qué? Dice Pablo, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, el ágape, la coinonía que hacían para compartir unos con otros, para que ya no se... Porque se reunían ricos y pobres, se convirtieron al evangelio del Señor, gente muy rica, gente muy pobre, y se supone que en los primeros años que vimos de la iglesia primitiva, ahí en el libro de los Hechos, que dice que nadie tenía necesidad de nada, porque todos compartían todo, ¿se acuerdan? Ahí nomás, capítulo 4, capítulo 5, ¿no? Repartían para las viudas, hombres llenos del Espíritu Santo. Pedro comenzó a seleccionar porque ya ellos no podían repartir entre tal, se convertían en 3,000, 4,000 en un culto. Y de pronto comenzó a pasar esto. Y le dijo, eso ya no es cena. Ya no es cena. ¿Que no tenéis una casa donde comer y beber? ¿No tienes una casa? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿O piensas que la iglesia del Señor tiene que ser tomada en poco? ¡Wow! Eso pasaba, hermanos. ¿No? Y muchas veces, yo recuerdo cuando comencé en el camino del Señor, el Espíritu me trae a mente algo que un pastor que me formó, que bueno, fue mi pastor los primeros años, él se llamaba Luis Rosado, era un pastor que yo admiraba mucho, quería mucho, tenía sus cositas como todo pastor, pero yo lo quería un montón. Y me encantaba siempre cómo él predicaba. Era un hombre apasionado por la palabra y Dios lo usaba poderosamente. Y la iglesia, la congregación, al principio éramos pocos, él era bien chistoso y todos nos reuníamos ahí en la casita, le decíamos, la casita le decíamos, porque era en una casita que nos reuníamos, pero crecimos, se compró un terreno y se comenzó a construir el terreno. Y él me dijo algo, ¿no? Uy, Rosario, ahora que comenzamos a construir, ay, me da pena porque ya las cosas no van a ser como antes. Pero le digo, ¿pero por qué, hermano? Y dicho y hecho, un año después pude ver las consecuencias que traían, nos tocaban tareas, por ejemplo, porque las iglesias pentecostales éramos pobres, no éramos iglesias con muchos recursos. Entonces, para levantar una pared o hacer llenar una columna, hacíamos nuestras actividades, vendíamos picarones saliendo del culto, hacíamos cachanguitas, vendíamos chanfainitas, ¿no? Y otro grupo en la jornada hacíamos las bloquetas, teníamos eso de cemento, se tenía que chuzar bien, me acuerdo, y sacudir, y íbamos sacando así ladrillos. Nosotros mismos construimos de la iglesia de San Juan, casi todas las paredes nosotros hicimos los ladrillos. No compramos el millar de ladrillos, no es como acá. Se arregla el techo, ¿cuánto a mí le cuesta? Ya se paga, no. A mí me parece un lujo esta iglesia. Ahí no, hermanos, ahí. Pero, ¿qué pasaba? Comenzaban las murmuraciones. ¿Por qué? Le tocaba venir a fulana, no, ella no puso los picarones a tiempo, no, ella iba a prender el primum, no, ella le tocó hacer tal cosa. Y hermanos, todo lo que comenzó con amor, el diablo comenzó a meterse para traer el desamor, la queja, las divisiones. Qué importante es lo que Pablo nos quiere enseñar, hermanos. Que esto que Dios dijo, cada vez que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí, es para recordar, es para que tengamos la claridad de que la iglesia es el lugar donde venimos a adorar a Dios, a glorificar su nombre. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado para adorar y glorificar su nombre. No debe haber otro motivo, no debe haber otra razón para nuestra adoración. Y que cualquier cosa que hagamos, para el Señor lo hacemos. No mirando por lo de nosotros mismos, pero ¿qué pasó aquí? Lo que comenzó bien, ¿qué hizo el diablo?
Recordemos el capítulo de Hechos 4, 5, 6, todos comían, todos cenaban y todos alababan. Y ahorita los encontramos que aquí ya cada uno comía su comida, el otro se emborrachaba con su vino, los que no tenían se seguían quedando de hambre. Por eso el Señor dijo, cada vez que hagan la cena, tengan memoria de lo que yo he hecho, porque el diablo se va a encargar de que lo olviden. Recuerden cómo mi cuerpo fue partido por ustedes y fue molido por ustedes. Hermana, pero ningún hueso de él fue quebrado, pero él fue quebrado en su humanidad. Él fue rasgado en su piel, él sangrentó, sus manos fueron clavadas y traspasadas y sus pies, y su herida, su costado fue abierto. Y el mudo no abrió su boca, no se quejó. Entonces, no perdamos la perspectiva de por qué Dios dijo que esto teníamos que hacerlo siempre. Pero como era un medio que Dios iba a usar para traernos a nosotros a conciencia de que por qué hacíamos el culto, de que por qué nos reuníamos, ¿verdad? Era importante que se recordara. Porque dice que él, cuando el Señor dice, no, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en qué comer o en qué bebéis o menospreciáis la iglesia de Dios? Y Pablo está siendo usado por el Señor y nos está haciendo recordar. O ignoráis que la iglesia de Dios es ahora la casa de Dios, la morada de Dios. O ignoráis que vosotros sois piedras vivas. O olvidáis que ahora ustedes son esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. El diablo se va a encargar de hacernos olvidar, pero el Espíritu Santo, por medio de este acto de la cena del Señor, nos debe hacer recordar. Por eso es tan importante que tengamos claridad qué es la cena, por qué la celebramos, cómo fue constituida, qué conmemoramos, a qué reflexión nos debe llevar. Dice Pablo, de manera que cualquiera que comiere esto indignamente, para Dios la cena era la reunión de la familia. Para Dios la cena, ¿y no es así una cena en el hogar? ¿No es reunirse los hijos con el padre? ¿No es sentarse a la mesa y que el padre bendiga los alimentos y los nutra? Eso es la cena. Para Dios la cena es la reunión con su familia, es la comunión con sus hijos. Es ese acto de los que han creído en Dios y lo han reconocido como Señor y Salvador. Por eso no pueden participar miembros no bautizados, no pueden participar miembros no bautizados, porque para participar de la cena del Señor tú tienes que haberte declarado un hijo de Dios y haberte identificado con Él y haber publicado a través del bautismo hecho público que tú lo reconoces a Él como tu Señor y tu Salvador. Ahora, los que no son bautizados pueden estar y participar. ¿Por qué? Esto es bien importante, porque hay una proclama, ¿no? Ahí dice claramente, os avergonzáis a los que tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré por esto? No, dice, porque yo, dice acá, ¿no? Verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, hay un anuncio. Cuando tú y yo participamos de la cena del Señor, hay un anuncio, hay un acto de hacer visible que somos parte de Él mismo, que participamos con Él mismo. Y esto es elemento fundamental en la cena del Señor. Yo estaba mirando aquí que este acto que el creyente hace, ¿verdad?, tiene un significado público entonces, porque al decir, ¿no?, anuncian cuando comemos y tomamos el vino, que es un acto físico, pero también hay un anuncio ahí, que somos su cuerpo, que somos su iglesia, que somos su pueblo. Y por eso no lo podemos hacer indignamente. ¿Qué significa hacerlo indignamente? Me gusta la definición que dice John Piper, ¿no? John Piper dice, indignamente significa que yo puedo tomar la cena no confiando en Dios y atesorando, pues dice, que no confío y no atesoro
el precioso regalo que Cristo me ha dado de ser hecho hijo de Dios. Eso es indignamente, porque no hay nadie digno, ¿no? Yo decía, bueno, indignamente de repente que cómo has enojado con tu hermano. No es solo eso. Eso tienes que descubrirlo tú cuando te examinas qué área de tu vida puede estar mal. Pero indigno es, solamente somos dignos cuando creemos y confiamos en la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado y la que nos hace hijos de Dios. Y es que confiando en Él es que nos acercamos plenamente a disponernos a comer el pan y beber el vino. Dice Piper, ¿no?, que si lo hacemos sin tener esa plena confianza y esa plena seguridad que no nos estamos acercando al trono de la gracia, confiando en Dios, estamos siendo culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso dice acá en la palabra del Señor en el verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Me entienden? Nosotros entendemos que el acto de la cena del Señor es una acción mental, primeramente. ¿Por qué digo que es una acción mental, primeramente? ¿Por qué digo esto? Porque hay que recordar, hay que traer a memoria lo que Dios ha hecho. Todo lo que Él ha hecho. Y mire, me gusta esta definición, la copié literalmente como lo dice el doctor Piper. La acción mental de la cena del Señor es fundamentalmente hacer memoria, no es imaginar, no es soñar, no, me imagino cómo sería, no, es hacer memoria, no es canalizar, no es escuchar, no es neutralizarnos, ¿no? Y como ponernos en trance, no. Es un direccionamiento consciente de la mente, llevándolo hacia la historia de Jesús, a lo que sabemos sobre Él por la Biblia. Es un acto consciente, direccionando a lo que sabemos por Él a través de lo que Dios ha dicho y está escrito en su palabra. Por eso, todos estos días, y mi esposo lo sabe, he estado escuchando y he estado estudiando y he estado mirando la Pascua, la fiesta, el cambio, porque tienes que meterte en la historia, tienes que entender plenamente lo que significó la Pascua y por qué Jesús dijo, yo he anhelado esta Pascua porque hasta aquí termina esta Pascua como era la tradición en el Antiguo Testamento y sale lo nuevo, y esto nuevo que les doy va a traer una bendición superior que la que tenían los judíos. Va a traer una gloria mayor a tu vida. Esa Pascua que ellos celebraban era un rito, se volvió en un rito. No pudo cambiar, no pudo transformar la vida de ellos. Pero yo soy el Cordero de Dios que les voy a quitar el pecado, voy a poner un nuevo corazón en ustedes, los voy a hacer nuevas criaturas, van a poder ser transformados por el poder del Evangelio. Por eso Pedro, cuando entendió lo que significó, lo que Cristo hizo en la cruz, le pudo decir al cojo, yo no tengo oro ni plata, yo no sé lo que pasó, pero yo ya no soy lo que era antes. Ahora yo tengo algo que antes no tenía, yo tengo la vida de Cristo en mí. Y lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y cuando lo cuestionan y dicen que cómo hizo eso, le dice, ¿por qué buscan en mí lo que no está en mí, lo que ha hecho el Señor? ¿Entienden, hermanos? Por eso hay que entender claramente que nosotros participamos. Si bien es cierto que es un acto mental donde tú direccionas todo lo que sabes, lo que entiendes y lo que conoces, también es un acto espiritual. Porque en ese acto espiritual, miren, me ayudó mucho. Retrocedan un capítulo, Hebreos 10. Hebreos 10. Amén. Versos del 16 al 18, ¿qué dice? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Para Dios, cuando tú y yo
alzamos esa copita del jugo de la vid, para Él es una intimidad profunda con cada uno de sus hijos. Es una comunión que supera toda nuestra imaginación. Pero como no hemos sido diligentes, y yo como maestra de mi clase de adultos me siento tan responsable de no haber enfatizado por lo menos cada año, de haberles dado una clase sobre lo que es la Cena del Señor. Pero créanme que esta vez lo voy a hacer cada año, a comienzos de año, para que no olviden, para que cuando hagan memoria, no sea algo que se imaginen cómo era, no, sino para que recuerden la historia, cómo fue, qué pasó, qué hizo. Y al tener ese conocimiento mental, puedan reconocer que ahí hay un acto espiritual. ¿Y cuál es ese acto espiritual? Que es una bendición tremenda, porque no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, y comunión que es común unión. En ese momento no es que se dé la transustanciación, como dicen los católicos, pero lo que es que tú eres consciente de que participas, que tu vida participa de todos los beneficios espirituales que Dios ha hecho para ti y para mí. En ese momento tú traes a memoria y recuerdas, oye, ¿por qué no estoy yo orando más? ¿Por qué no estoy yo amando más la palabra? ¿Por qué vino esa persona a mí enferma y oré por esa persona y no pasó nada? ¿A qué me llama? Yo soy uno con el Señor, entonces me examino. ¿Ahí entienden? Ahora, cuando usted participa de la cena del Señor, dice, examínese cada uno a sí mismo, ¿cómo está tu termómetro espiritual? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Ahí dice, ¿no? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. O sea, el altar era, ¿qué cosa? Comunión. Si Israel, con un acto que hacían de su carnero, de su cabrito, lograba tener un poco de paz, de tranquilidad, de sosiego, ay, por lo menos salgo liberado, ya hice mi sacrificio anual. ¿Cómo sales tú después de la cena del Señor? Debes salir liberado, lleno de la gloria, de la presencia del Señor, porque si ellos participaban de algo que era solamente una imagen, dice, ¿no? Un ejemplo, un preámbulo de lo que verdaderamente iba a ser, que Cristo muriera, que Cristo fuera herido, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, pero que ahora nosotros, los que hemos creído, los que dignamente tomamos la copa, no porque seamos dignos, sino porque creemos que Cristo Jesús hizo eso en la cruz y confiamos en lo que Él ha obrado y ha alcanzado para nosotros, tenemos que disfrutar, hermanos, de las bendiciones, del gozo maravilloso, de lo que Dios ha hecho. Mediante su muerte y su gracia, tenemos que ir creciendo espiritualmente. Y dice que tal vez la iglesia se ha paralizado, ¿no? Tal vez la iglesia, hermanos, no ha seguido creciendo ni se ha seguido desarrollando como debía, porque lo hemos estado haciendo, la cena del Señor, no como un reto para nuestra vida, sino como un rito, como una tradición que hay que hacerlo cada primer domingo de cada mes. Y con esto del COVID hemos pasado casi un año sin cena. Y cuando los motivábamos, que hermanos, que vamos a ver cena, unos cuantos, ¿no? Pero que Dios nos despierte, amados hermanos, amén. Que Dios nos despierte, que Dios nos desafíe. Este año Dios nos ha dicho, avancen por más, no se queden en el atrio, no se queden en el patio, no se queden en el lugar santo, vamos hasta el lugar santísimo, aleluya. Y el velo fue rasgado, tenemos acceso por la gracia, por medio de Jesucristo. Si tú dices, no, pero yo todavía no, tú acepta que Jesucristo es el único que puede cambiar y transformar tu vida, que la sangre de Él te puede limpiar de todo pecado. Recíbelo en tu corazón y hazte un hijo de Dios, aleluya.
ten el acceso, ten la libertad. Así que dice que nosotros podemos ahora no solamente hacer, la Santa Cena no solamente es comer, no solamente es beber, no solamente es memoria, amén. La Santa Cena también es espiritualmente abrir la ventana de los cielos y hacer que espiritualmente nosotros crezcamos a la imagen de Jesucristo. Porque eso es lo que significa participar de Cristo mismo. Eso es lo que significa que tú te hayas hecho un hijo de Dios. Tal vez por eso dice, ¿qué dice acá? Vayamos al 11 nuevamente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué pasa, hermanos, cuando la iglesia del Señor no practica, no realiza la comunión de la cena del Señor con ese espíritu reflexivo, con ese espíritu de análisis de uno mismo, de autoexamen? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Se cae en un enfriamiento espiritual. Ya deja de tener sentido. Y un acto de adoración en donde debe derramarse el poder del Espíritu Santo, donde debemos tener libertad los que hemos venido oprimidos y cautivos. Tú puedes venir a la cena del Señor y decir, yo estoy con unos pecadazos que si el pastor se entera me cuelga de la estaca más alta. Pero no, hermanos, cuando comienzas a hacer memoria de lo que Cristo hizo, comienzas a sentir una compunción en tu corazón y te quebrantas y te arrepientes, tú puedes salir liberado ese día. Por eso no dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma. No dice, pruébese cada uno a sí mismo y si ves que estás mal, mejor no comas. ¿Pero qué nos ha enseñado el diablo? No, mejor no como, porque acá dice que el que come y bebe indignamente, no. ¿Creen que con eso se salvan del problema? Es el único momento en que tienen oportunidad de recuperar la vida y quieren seguir muertos. Siguen en una condición destructiva. Pero no, cuando tú vienes a la cena del Señor, puedes haber venido en una condición pecaminosa, puedes examinarte y reconocer que hay algo que no has perdonado, que tienes un resentimiento, una amargura, ¿no? Que tienes un celo, una envidia, que estás codiciando algo que no debías codiciar, ¿no? Que estás cometiendo un adulterio. Y cuando digo que estás cometiendo un adulterio, no digo que te hayas acostado con alguien, ¿ah? Te digo que le estás echando ojitos a la secretaria con que trabajas. Y de repente piensan que las mujeres no cometen adulterio. No. De repente tú dices que bien huele tu jefe. Y hace tiempo que a tu esposo ni lo miras porque lo ves apestoso. Es adulterio. Porque el que dice el que mira a alguien que no es su mujer o que no es su esposo y lo codicia, ya pecó, ¿no dice Jesús? Y ha habido adulterio espiritual en tu corazón hace tiempo. Pero vienes a la presencia del Señor. Estás aquí, arrepiéntete. No te vayas sin comer la cena del Señor. Por eso está hecho, para eso está hecha la cena del Señor. Para que te examines. Y cuando tú estás ahí en la presencia y el poder del Espíritu Santo se está manifestando, está ahí, te va a revelar, hermano, lo que está obstruyendo tu vida, lo que está obstruyendo tu corazón, lo que está impidiendo que el poder de Dios fluya a través de ti. Porque, hermanos, Dios quiere fluir. El mundo necesita una iglesia con poder. El mundo necesita una iglesia con poder, una iglesia sana, una iglesia que cuando bendiga se sienta la presencia del Señor. Hermanos, que traiga liberación a los cautivos, que cuando llegue a un hogar que se está destruyendo y pueda orar, pueda haber libertad, pueda haber entendimiento en esos corazones entenebrecidos, que cuando haya alguien que no perdona, tú puedas orar y puedas hablarle la palabra del Señor y esa persona pueda perdonar, pueda quitarse la raíz, la amargura del corazón, pueda amar a sus enemigos, pueda bendecir a sus enemigos. Hermanos, el Evangelio tiene poder para hacerlo. Tiene poder para hacerlo. Tiene poder para hacerlo. El Evangelio tiene poder para levantar muertos. Muertos físicos y muertos espirituales. Si tú hace tiempo no sientes la presencia del Señor, si tú hace tiempo no tienes ganas de leer, no tienes ganas de
de orar y oras por compromiso, Dios está aquí en esta noche para decirte que el Evangelio tiene poder para liberar a los esclavos y oprimidos por el diablo. Hay poder en la sangre de Jesús. Y hay poder en su cuerpo molido, herido, quebrantado, vituperado por nuestros pecados. Él sufrió la afrenta que el pecado hace en nuestras vidas, para que seamos libres, para que haya verdadero gozo, para que haya verdadera fiesta en nuestros corazones. Cada cena que hagamos del Señor, esto debe ser una fiesta espiritual, esto debe ser una reconciliación espiritual. Si tu hermano te ofendió, tú debes dirigirte, abrazarlo y decirle: perdóname, me resentí, me amargué contigo. Debes tener ese gozo, esa libertad que trae sentir el perdón de Dios en nuestro corazón. Nadie es perfecto, hermanos, pero Dios busca en nosotros ese arrepentimiento. Dios busca que cada día nos examinemos a nosotros mismos, no que mire la paja ni el polvo del ojo ajeno. Mira la viga que está en tu ojo y trae paz a tu corazón, trae sanidad a tu corazón. Deja de vivir, quita toda amargura. Si el Evangelio no puede hacer eso por ti, ¿qué te puede liberar? Hermanos, que Dios nos ayude a ustedes y a mí a entender que lo primero que va a hacer, hermanos, cuando tú meditas en lo que significa la cena del Señor, es el crecimiento espiritual, es desarrollo espiritual para tu vida, es crecimiento espiritual para tu vida. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, pero a veces el Espíritu de Dios no puede guiar nuestra vida porque estamos endurecidos, amén. Estamos endurecidos, ya nuestra paz con Dios se ha perdido. No, cuando hay ayuno, hermanos, lo primero que piensa es en que, el ayuno del Señor, voy a buscar la presencia del Señor, voy a buscar el gozo de Cristo. Estoy hace tiempo sin ganas de alabar, sin ganas de adorar. Voy a buscar en la cena del Señor la limpieza de mis pecados. Voy a ir a hacer memoria de lo que Él hizo. Y aquí estoy, Señor, probándome a mí mismo, arrepentido, quebrantado de corazón. Y muchas veces puede ser disciplinado, porque dice aquí: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. O sea, hay muchos que dicen: no, sí voy a tomar, porque si no tomo de repente se van a dar cuenta que ando mal. Y el Señor, como no lo has hecho, meditando, reflexionando, como debes hacerlo, como eres hijo, fíjate, aun cuando lo haces así, el Señor te va a disciplinar. Porque el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige, lo disciplina. Y dice claramente aquí, porque no dice que para que lo deseche, sino que dice que lo disciplina entre vosotros y muchos duermen. Pues si no os examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados ¿con qué? Con el mundo. O sea, la disciplina del Señor siempre es para salvación. Gocémonos, hermanos. Seamos guiados por Dios, amén. Seamos guiados por el Señor, a que cada vez que me gustó, acá hay 6 puntos que debemos pensar cuando pensamos en la cena del Señor. Démosle un enfoque. Cuando va a haber la cena del Señor, que sea preocupación del pastor de darle un enfoque sobre nuestra paz con Dios, sobre el gozo en Cristo, sobre nuestra esperanza en el futuro glorioso que tenemos en el Señor, sobre la libertad del temor, sobre la seguridad frente a la adversidad, sobre una guía en tiempos de confusión, sobre sanidad en la enfermedad, sobre victoria en la tentación. Amén. Tiene que haber un enfoque en la cena del Señor. Tiene que haber un discernimiento. Ahora, por último, una cosa que señala el doctor Wayne Gruden es que ¿con qué frecuencia debemos hacer la cena del Señor? Hay iglesias que lo hacen cada domingo, hay iglesias que lo hacen cada 3 meses, hay iglesias
que a veces no lo hacen en todo el año, no sé cómo estarán. Pero nosotros como iglesia hemos considerado que una vez al mes, ¿no?, es prudente tener una cena del Señor, porque la cena del Señor no debe ser tomado con ligereza. Y debemos hacerlo como nos enseña la palabra, como lo estamos repasando ahora. Amén. No con un corazón arrogante, endurecido, descuidado, que no discierne lo que ocurrió, lo que pasó en Cristo, sino más bien con una mente clara que analiza, que piensa, que comprende y que ve su necesidad espiritual de participar, de recordar, de hacer memoria. Cada vez que lo hicieres, hacer memoria de mí, dijo Jesús. No puedes hacer esto sin tener memoria de mí. Hacedlo esto en memoria de mí. Y no dejemos que el enemigo nos quite el gozo que debe traer a nuestros corazones el comer la cena del Señor. Amén, hermanos. Que podamos entender, que no seamos como esa iglesia de Corinto. Pablo le dijo: así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos los unos a los otros. No seamos indiferentes. Cuando nos reunimos para la cena del Señor, examinémonos a nosotros mismos y oremos e intercedamos los unos por los otros. Amén, hermanos. Y si alguna vez hacemos un ágape, una coinonía, no se coma usted solo su plato, más bien siempre hemos dicho: traigamos para compartir. Es verdad que hemos estado haciendo acciones de gracias aquí y era muy bonito, ¿verdad? Que todos traían, compartían, daban. ¿Quién sabe podamos volver a hacerlo nuevamente? Porque los ágapes, decía el doctor MacArthur, que eran importantes en la iglesia, ¿no? Porque hay muchos que en la iglesia son muy bendecidos, tienen mejores economías, en Navidad pueden hacer su pavo, su lechón, pero hay muchos que no tienen en la iglesia la misma economía, ¿no? Y siempre, de repente, no pueden disfrutar de algunas cosas. Yo me acuerdo que cuando la hermana Cheryl dijo que en Acción de Gracias iba a haber pavo, se llenó la iglesia, habían más de 200 personas. No, porque tal vez todos en Navidad pueden comer su pollo, pero no todos pueden comer su pavo. Y era una bendición de compartir y dar. Pero ese no es el fin en nuestro corazón, en el sentido de comer nosotros egoístamente, sin discernir que la prioridad. Dicen que desde ahí, ¿no?, lo que decía el doctor MacArthur, es que desde ahí se cortaron mucho, porque era una costumbre antes, que siempre en las iglesias rurales, del campo, seguramente allá en Estados Unidos, acá no sé cómo sería, pero en la sierra yo he disfrutado. Cuando yo he ido a algunas iglesias en la sierra, siempre los hermanitos, unos llevan papas sancochadas, otros llevan oca, otros llevan su charque, su carne de res, y se termina el culto y se come, ¿no? O sea, que es parte de eso de ser comunidad, de ese compartir, ¿no? Pero muchas veces aquí hemos perdido la perspectiva y la iglesia de Corintios nos enseña que eso no es la cena del Señor. La coinonía no es la cena del Señor. La cena del Señor es traer a memoria lo que Cristo hizo. Amén. Lo que Cristo hizo. Entonces, desde ahí se instituyó mayormente que las iglesias, no, la cena es la cena del Señor, el pan y el vino, ya sea. Y no dice qué tipo de pan, ¿ah? Algunos dicen, no, tiene que ser el pan sin levadura, tiene que ser sin esto. Sí, ¿por qué? Porque tomaron la costumbre de la Pascua. En la Pascua recuerden que eran los panes sin levadura. Pero en el caso de la cena del Señor, Jesús no deja ninguna especificación ni del vino ni del pan. Simplemente dice pan y dice vino, ¿no? Entonces hay algunos que optan, como nosotros, tomamos solo el jugo de la vid. Pero hay algunas otras congregaciones que usan un vino que es de bajo alcohol. No juzguemos esas cosas, porque no está especificado acá si tenía que ser con alcohol, sin alcohol, si era vino de baja esto, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que importa en el enfoque, ¿qué cosa es? Que hagamos memoria de lo que Cristo hizo. No una imaginación de lo que nos acordamos, sino que cada día nosotros conozcamos más del Señor y traigamos a memoria la obra expiatoria y los cielos abiertos gracias a lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Oremos, hermanos. Y si hay alguno que no tiene a Cristo en el corazón todavía, recíbalo en esta noche. Hágase un hijo de Dios. Deje que la sangre de Jesucristo lo limpie de todo pecado. Y si alguno ha estado
confundido en su corazón, ha estado renuente, se siente frío, vacío. Esta es una buena noche para hablar con Dios. Tómese un minuto ahí, tómese un tiempo ahí. Dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero por más. Este año vengo por más, Señor. Este año vengo por una comunión más íntima. Este año vengo por una comunión más profunda. Este año, Señor, no quiero estar en el patio. No quiero estar en la puerta. No quiero ser un mendigo a tu mesa, Señor. Yo quiero ser del que cena contigo, del que tiene comunión contigo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a ir por más en mi vida espiritual. Ayúdame a caminar a una mayor comunión contigo. Ora ahí donde estás, hermano. Es tiempo de renovar nuestra vida, nuestro compromiso con el Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo. Exprésalo ahí. Oh, dile, Jesús, aquí estoy delante de ti, Señor. Espíritu Santo, toma control. Habla en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Tú sabes cómo hemos estado. De repente hicimos un rito de lo que debía ser un reto cada día de nuestra vida, que debía marcar cada cambio, cada estación en nosotros. Pero hemos parado un momento en esta noche, Señor, para orar, para decirte, llénanos, Señor, renuévanos, Señor. Oh, pon de ese viento recio en nosotros, Señor. Quita el heno, quita la paja, la hojarasca, quita todo aquello que no es tuyo, Señor, y que ha estado estorbando. Y llénanos a ese gozo, esa espiritualidad. Llévanos a ese terreno mayor contigo. Padre, yo quiero estar en una mayor comunión, en una mayor intimidad. Quiero conocerte más, quiero adorarte más, quiero servirte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia, Señor, que es nueva cada mañana, Señor, que nos ha traído en esta hora a congregarnos como iglesia tuya, Señor, para conocer más de ti, para recordar, Señor, la importancia de este sacramento tan glorioso, Señor, que es la Santa Cena, Señor, que tú lo dejaste porque conocías nuestra debilidad, Señor, conocías, Señor, que tenemos mentes frágiles, Señor, que nos olvidamos muchas veces de la obra de amor, de sacrificio, de entrega que hiciste por nosotros. Oh sí, mi Dios, perdónanos, Señor, por nuestra ingratitud, perdona, Señor, por haber sido negligente muchas veces, Señor, y hacer de repente tomado indignamente tu cena, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a verdaderamente sacar beneficio de ella, Señor, recordando tu obra, recordando tu amor, recordando que tú, oh Padre, dices a tu Hijo amado, tu Hijo bendito, Señor, tu unigénito Hijo al que tú amabas, Señor, lo entregaste por nosotros, Señor. Ayúdanos a nunca olvidarlo, Señor. Somos deudores tuyos. Tú nos amas, Señor, pero nos demandas vivir, Señor, en amor hacia ti, Padre. Guárdanos de todo mal, de todo peligro. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Y permítenos seguir adorándote y alabándote en todas circunstancias, Señor. Que nuestra vida, que nuestra diario vivir, Señor, te glorifique, Señor. Y que veamos todo lo que hagamos como un medio para exaltar y glorificar tu nombre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Saludes en el amor del Señor.